Continuamos con Exitosa Noticias. Bien, señores, continuamos con el programa, 7 de la noche con 3 minutos. Entramos a la segunda hora de programa. Mi nombre es José Rocha, estamos hasta las 8 con información y por supuesto con sus contactos vía telefónica. Estamos con Paulina Fachín en el programa. La verdad que lo que está pasando en Venezuela es para llorar, No sé cuántos días van, yo ya perdí la cuenta. Los venezolanos en las calles, hay una cantidad de muertes impresionantes por un reclamo que yo siempre he dicho que es justificado. Me he ganado algunas críticas, por decirlo abiertamente. Por ahí no faltan quienes te escriben en las redes con insultos, pero la verdad es que yo doy mi posición abierta. El señor Maduro debería estar, si no en prisión, en su casa. Lo que está causando en Venezuela es terrible. Es terrible. No se imaginan lo que hay en Venezuela en estos momentos. Y encima tiene algunas autoridades que están al nivel de él, pues, ¿no? Entonces sale y en vez de responder a un presidente como Pedro Pablo Kuczynski, que está pidiendo el regreso a la democracia en Venezuela, sale con algunas palabras que no están al nivel de una canciller, pues, ¿no? De una funcionaria de altísimo nivel. Le pide que retire saque sus fúnebres manos de Venezuela, dice la canciller venezolana a Pedro Pablo Kuczynski. Paulina Fachín, ¿cómo estás? Bienvenida, un gusto tenerte otra vez en el programa. Hola, José, sí, muchísimas gracias por estar siempre tan atentos con la situación que ocurre en Venezuela. La verdad que nosotros tenemos que agradecerle mucho al Perú, mucho al presidente Pedro Pablo Kuczynski, al Congreso y a todo el pueblo peruano, porque han sido muy solidarios con Venezuela en estos momentos que, como tú muy bien la pasamos, muy bien lo decíamos, pasamos por un momento tan triste y tan violento en el país que hoy más que nunca necesitamos del apoyo de nuestros hermanos, que son ustedes, pero también de los gobiernos y de la comunidad internacional. ¿En algún momento pensamos que con un poder legislativo en manos de la oposición algo se podía hacer, ¿no es cierto? Algunas medidas se podían tomar, pero ganó la prepotencia de Maduro, ¿no? Así es, nosotros el 6 de diciembre del 2015 obtuvimos 113 diputados, una cosa, primera vez que lo logramos en 18 años de la dictadura o de este régimen, porque ahora es que estamos en dictadura claramente definida, y desde que nuestros diputados asumieron sus cargos en el Poder Legislativo nunca se ha aprobado ni una moción ni una ley. Nunca ha sido ratificada por el presidente de la República, sin importar el carácter de la ley. O sea, tenemos leyes que han ido desde subirle la pensión a los abuelitos y ni siquiera eso, que son leyes 100% sociales. Se ha desconocido todo lo que tiene que ver con el Poder Legislativo, al grado que estas últimas protestas, estos 75 días que tenemos en protesta, vienen por origen del desconocimiento ya pleno del Ejecutivo, del dictador Nicolás Maduro, del Poder Legislativo y de la decisión de estos 113 diputados que fueron escogidos por 14 millones de venezolanos. Claro, allá la norma no es como en el Perú, ¿no es cierto? En el Perú se hace un proyecto de ley, se analiza en el Pleno del Congreso, se aprueba, se manda al Ejecutivo y si el Ejecutivo no lo acepta, se puede hacer una insistencia para aprobar por insistencia una ley. Allá no es así la cosa. No, allá lo que sucede es lo mismo, y cuando el Ejecutivo no aprueba se envía al Tribunal Supremo de Justicia, pero los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia son chavistas. Entonces realmente estamos de manos atadas. El pueblo está de manos atadas porque, como te digo, o sea, los diputados que hoy en día están en el ejercicio de sus funciones fueron escogidos por 14 millones de venezolanos, que es la voluntad y la representación de la mayoría del pueblo venezolano. Es difícil tener un presidente que siente que se guía por un pajaritico, que es el espíritu de Hugo Chávez, o que se guía por una mariposa, ¿no? Y dice que es un mariposón. Eso realmente a muchos nos puede dar risa en algún momento, pero yo imagino que para el pueblo venezolano, que en estos momentos necesita tener a alguien sólido en la cabeza, no es tan gracioso, ¿no? No, lo que pasa es que el problema no es que tengamos a alguien sólido o no sólido, que hable con pájaros o que hable con mariposas. El problema, lo que estamos viviendo en Venezuela, es que estamos frente a una dictadura cruel, y a las puertas, lamentablemente, de una, si se quiere, y hay que decirlo con responsabilidad, de guerra civil, porque en Venezuela
Venezuela están habiendo enfrentamientos armados. Hay, Paulina? Al día de hoy la cifra oficial, y lo hago con especial énfasis, cifra oficial es de 69 personas fallecidas. Y hay que hacer un paréntesis muy grande, porque de esos 69 personas venezolanos fallecidos, 10 son menores de edad. Entonces, por ejemplo, en la semana pasada, el día miércoles, tuvimos la muerte muy lamentable, muy triste de Neomar Lander, un niño de 17 años, un niño que nació en la Revolución Chavista y que la Revolución Chavista lo asesinó, porque fue vilmente asesinado por miembros de la Guardia Bolivariana, como se puede ver en las imágenes que ya las hemos visto, y era un chico de tan solo 17 años que estudiaba secundaria, que salió con un cartón en el pecho diciendo yo soy libertador. Y lo que estamos en estos momentos en las calles los venezolanos es una batalla por la libertad de Venezuela, y nuestros jóvenes que con coraje están luchando en las calles, nuestros dirigentes que con coraje están luchando en la calle y valentía, son los nuevos libertadores de Venezuela, tal cual. O sea, nosotros tenemos lamentablemente cercenado todos nuestros derechos humanos, y dentro de los derechos humanos que tenemos es el derecho a la protesta pacífica, el derecho a votar, el derecho a que haya cambio, el derecho a que haya democracia y el derecho a la alimentación. En Venezuela tenemos una crisis humanitaria terrible. Entonces es muy triste, José, y te lo digo con toda la propiedad del mundo, que los jóvenes, que tu familia, que tus amigos, que tus hermanos te digan: yo prefiero morir en la calle luchando por la libertad de Venezuela a morir de hambre, a morir por falta de un medicamento en un centro hospitalario, o simplemente por ser una cifra más de los 25.000 personas asesinadas por la violencia del 2016. Entonces, cuando ya la gente llega a esos límites de decir no me importa morir en la calle, entregar mi vida por la democracia del país, y eso es lo que estamos haciendo los venezolanos en estos momentos. Antes de preguntarte por ese tema que me parece súper delicado, pues, ¿no? Alguien que está dispuesto a entregar su vida es por un tema de desesperación. Tú pones mucho énfasis en el tema de 69 personas fallecidas por ser cifras oficiales, ¿no es cierto? ¿Por qué pones ese énfasis? ¿Crees que hay más? Sí, porque lo que está pasando, José, es que se están utilizando gases lacrimógenos que son tóxicos. ¿En qué sentido? Que son gases vencidos. Entonces eso aumenta el nivel de toxicidad del gas. Esto ha generado que varias personas hayan fallecido por la intoxicación de estos gases. Pero como estos gases son lanzados sin medir, si al lado de una escuela han lanzado gases tóxicos a la Cruz Roja, a la sede de la Cruz Roja, han lanzado gases tóxicos a centros hospitalarios que casi asesinan a varias personas que están recluidas en un centro hospitalario. Hay un muchacho que murió también porque le cayó un gas en el pecho directamente, ¿no es cierto? Le dispararon... El caso hemos tenido varios casos. El caso de Leomar fue que le dispararon horizontalmente el gas y le partieron el corazón en dos partes al niño de 17 años. Entonces, lo que está viendo en Venezuela es terrible. Hay mucha gente que al regresar después de las manifestaciones son asesinadas. Hay gente que en Venezuela no se investiga, lamentablemente, por qué murió una persona, porque no les interesa simplemente. Entonces, la cifra oficial es 69, pero sabemos que hay muchas muertes colaterales, lamentablemente. Y esa cifra colateral no la sabemos. Por ejemplo, también tenemos otra cifra que es 6 personas desaparecidas, jóvenes que salieron a marchar y nunca han vuelto, pero no han sido reportados como muertos. Nuestra cifra de presos políticos para el día 70 de manifestaciones eran 308 presos políticos. 308. Hemos tenido 3.108 detenciones, arrestos. ¿Y el fundamento del arresto, Paulina, es esta manifestación, los momentos turbulentos que han pasado en esta manifestación, o es el tema político realmente que es el que está de fondo? Lo que pasa es que en Venezuela ser disidente se ha convertido es igual que ser delincuente. Entonces, tú decir lo que piensas, si es en contra del gobierno o si piensas diferente al gobierno, es un delito. Entonces, todos aquellos que manifestamos en contra de la dictadura de Nicolás Maduro y sus secuaces, somos tachados de traidores a la patria. Inclusive en el exterior, yo tengo denuncias al Ministerio Público por parte del embajador de Venezuela acá,
porque soy hostigadora al odio, porque usurpo funciones de la embajada. Inclusive denunciaron al periodista Jaime Chincha, sí, claro, Jaime que Chincha fue el que me entrevistó. Entonces, ellos pretenden, y es lo que pasa en Venezuela. En Venezuela hubiese pasado eso mismo, yo estuviera presa y Jaime también estuviera preso y el medio de comunicación estuviera cerrado. O desaparecidos, la verdad. O desaparecidos. Eso es lo que hubiese ocurrido en Venezuela. Gracias a Dios estamos en Perú y hay algo de institucionalidad y entonces uno puede seguir un proceso judicial. Pero eso es lo que pasó con Radio Caracas Televisión y con la cantidad importante de canales y de prensa escrita que ha sido cerrada en Venezuela. Ahora, cuando Venezuela sale a las calles, por lo menos lo he visto yo en Caracas, he sido testigo cuando fui a lo de Radio Televisión de Caracas, es un mar humano de gente que sale. Es impresionante la cantidad de gente que sale a manifestarse en las calles en Venezuela en contra de este régimen. ¿A qué están apuntando ahora, Paulina, luego que no pudieron, pese a que tenían el legislativo, y no pueden todavía, pese a este mar humano que sale a las calles? ¿Qué se puede hacer? A veces parece que se estuviera chocando contra la pared. Tienes razón en lo que dices. Mucha gente cree eso, sobre todo los que lo ven desde afuera, pero no es así. Nosotros estamos ejerciendo el derecho a la desobediencia civil en estos momentos y por eso es que la gente está manifestando. Tenemos 75 días continuos, hoy hubo un plantón en toda Venezuela y mañana tenemos otra manifestación y el sábado tenemos la marcha de la fe que va todo el mundo rezando y el lunes tenemos una gran movilización, por ejemplo, porque el lunes se inicia la Asamblea General de la OEA. Entonces, nosotros tenemos varias aristas de actuación. Una es a través de la Asamblea Nacional de la Asamblea Nacional, que es el Poder Legislativo, que ahí están nuestros diputados que representan al pueblo venezolano. Pero que Maduro y su gente no les hace caso. Pero a la misma vez tienen voz. Y fíjate que acá en el Perú fue recibido, y agradecemos el recibimiento por el presidente de la República y por el Congreso de la República en pleno, el presidente de la Asamblea Nacional, porque es una persona que es una institución. Entonces ellos nos siguen representando a toda la ciudadanía. Tenemos una lucha en la comunidad internacional donde nosotros que somos voceros de la unidad tenemos una labor muy importante en llevar el mensaje, en decir qué es lo que está pasando en Venezuela, en explicar que en Venezuela realmente hay una dictadura y hay una persecución muy severa contra la disidencia y que no hay democracia y que hay una crisis humanitaria. Tenemos a la gente en la calle, porque el problema de Venezuela no es ni de 10, ni de 20, ni de 1 millón de personas. El problema que tenemos en Venezuela es de 32 millones de venezolanos. Y por eso es que ves en las marchas tan masivas. Voy a tomar una frase justamente de Neomar, que fue asesinado la semana pasada, chico de 17 años, que decía: esta es la lucha de pocos para favorecer a muchos. Y no solamente a muchos los que vivimos hoy, sino nuestros hijos y nuestros nietos, porque la situación que está viviendo Venezuela ha afectado a mi generación, a la generación que después viene, a mis padres que no están viviendo, digamos, las personas que ya deberían estar viviendo una vida tranquila. Yo tengo a mi mamá y a mi papá protestando en la calle con la misma fuerza que un muchacho de 20 años. Entonces, cuando ellos ya creían, esta generación de la de mis padres, que iban a descansar, no, tenemos a los abuelos en las calles, tenemos a los niños en las calles, tenemos a las madres en las calles, y el domingo vamos a tener a los padres celebrando el Día de las Padres en las calles. Qué terrible lo que pasa ahí. Ahora, ustedes tienen una posibilidad también, y creo que hay que ponerle empuje, el insulto que se ha ganado el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, que además tiene el respaldo de tirios y troyanos en el Perú. O sea, desde la oposición están apoyando también la decisión de Pedro Pablo Kuczynski como presidente de la República de pedir democracia en Venezuela. Y eso es lo que le ha hecho ser ganador de los insultos de la canciller venezolana, ¿no es cierto? El hecho de que él pida que haya Venezuela democrática, que haya una Venezuela con democracia y no con dictadura. Y tienen ustedes una opción en los organismos internacionales, en la OEA, ¿no es cierto? Tienen ustedes una opción en esta Carta Democrática. ¿Cómo va ese tema, Paulina? Ustedes están empujando esto cada día más y creo que con el apoyo de algunos gobernantes. Así es, lo estamos empujando cada día más. El cambio que se ha dado en el seno de la OEA ha sido muy marcado. Se ha empezado a hablar de la crisis en Venezuela. El secretario general de la OEA
el señor Almagro ha presentado una posición muy firme, ha presentado los informes correspondientes. El Perú ha sido muy importante en toda esta gesta. Estamos muy agradecidos por la posición valiente que ha tomado Pedro Pablo Kuczynski, presidente del Perú, en defensa de los derechos humanos, en defensa de la democracia de Venezuela. Y él decía una frase muy importante, que era que él no quiere que ningún país en la región viva lo que está viviendo en Venezuela. Él quiere que todos los países de la región sean democráticos, porque un país democrático tiene alimentos, tiene medicina, tiene prosperidad, tiene educación y tiene posibilidades de seguir adelante, que es lo que todos los pueblos queremos, ¿no? Y nosotros, lo tengo que decir públicamente, acompañamos al presidente del Perú en esta valiente lucha, que nos está acompañando también a nosotros, pero nosotros también le rendimos solidaridad en lo que las aseveraciones que dijo la canciller Delcy Rodríguez. Le garantizo que no es el sentir del pueblo venezolano. Ella atacó al presidente de una forma muy inclusive grosera. Y lo que sí yo creo que deberíamos tomar también es la decisión en el Perú, y hago un llamado también a la Cancillería y a la Presidencia y al Congreso de la República a que soliciten que se saque al embajador de Venezuela. ¿Han hecho el pedido ya? Hay un pedido para eso. Que se saque al embajador de la dictadura, porque no es el embajador de Venezuela, al embajador de la dictadura del Perú, que es impresionante. Usted lo puede revisar en la página web de la embajada, cómo inclusive da charlas en las comunidades limeñas de cómo se va de bien en la revolución, de todos los avances de la revolución. Y la verdad que lo menos que nosotros queremos es que se exporte la revolución chavista, porque ya vemos lo que pasa. Adicionalmente, el embajador que estaba en Perú desde hace bastante tiempo ya, fue el último ministro de Defensa de Chávez, quien cometió bastantes irregularidades, inclusive ya era uno de los que decía que las Fuerzas Armadas eran bolivarianas y chavistas, y yo creo que ya es hora de que se haga esa solicitud formalmente. El propio Papa Francisco ha pedido elecciones democráticas en Venezuela. No, el propio Papa se ha dado cuenta de lo que está pasando, y él dice, de acuerdo a las informaciones, que invoca a elecciones constitucionales para acabar con la crisis de Venezuela. Es que, José, nosotros lo hablamos antes, nosotros cumplimos todo el proceso para tener un referéndum revocatorio, porque si algo siempre hemos asegurado a la oposición venezolana es que nosotros queríamos, y seguimos queriendo y seguimos luchando por ello, una salida constitucional, pacífica, democrática y electoral. Porque nosotros sí creemos en la Constitución y nosotros sí queremos hacerla cumplir. Y el problema es la Constitución de Chávez. A pesar de que es la Constitución de Chávez, y ese es el problema que hay en Venezuela. En Venezuela no se cumple la Constitución del mismo Chávez. Y de hecho, Nicolás Maduro, intentando perpetuarse en el poder, se ha inventado lo que ha salido en todos los medios de comunicación aquí en Perú, que es una Asamblea Nacional Constituyente Militar, que eso no existe en la Constitución. Otro de los inventos de que es otro de los inventos de Nicolás Maduro, que no sabemos qué animal se lo dijo, si un pájaro, si una mariposa, no lo sé. Pero a la final lo está poniendo en práctica y se instalaría el 30 de julio esta Asamblea Constituyente Bamba, que le han puesto en Venezuela la asamblea prostituyente, porque es prostituir a la Constitución y prostituir a la democracia. Entonces, nuestra lucha es porque se cumpla la Constitución, aunque suene ilógico, la Constitución de Chávez, para que haya una institucionalidad. Y dentro de esa Constitución, que debe haber una institucionalidad, Chávez incluyó la posibilidad de un referéndum revocatorio. ¿Juntaron todas las firmas para el referéndum? Juntamos todas las firmas, hicimos todo el proceso, cumplimos con todo lo que nos estableció el reglamento, y el órgano electoral venezolano de la noche a la mañana dijo, pues no va a ir referéndum, porque Nicolás Maduro no quería referéndum. Entonces nos cercenaron el derecho a contarnos, a decir en las ánforas, nosotros queremos cambio, como lo dijimos con la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo, y eso es lo que no quiere. Es el temor de Maduro, pues. Ese es el temor de Maduro, que no quiere contarse. Entonces, como decimos en Venezuela, está atornillado el poder. Entonces, nuestra lucha
a través de la comunidad internacional es que nos ayuden para que haya una forma de cambio en Venezuela. ¿Y por qué le estamos pidiendo ayuda a la comunidad internacional? Porque lo pueden ver las imágenes, igual que manifestamos aquí en Lima, la gente sale a manifestar con una bandera, es su única arma. Con un violín vi a unos muchachos tuvimos tocando a el uno himno de Venezuela, una cosa espectacular. Tuvimos a uno de los chicos de 16 años, justamente un violinista de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, que tocaba el violín en una marcha y fue asesinado. ¿Ese muchacho también fue asesinado? Ese muchacho también. Qué terrible. Un niño de 16 Estaba tocando años. el himno nacional en medio de una manifestación. Han habido varios que hay un caso que se hizo muy famoso, que es que el guardia le quitó el violín. Y ese no lo golpearon solamente. Pero lo que estamos viviendo en Venezuela es que yo salgo con mi bandera, esos niños salen con sus violines y lo que yo me recibo es un tanque de guerra que lo disparan. Entonces no hay una simetría, o sea, es un desbalance total de la fuerzas, lucha, ¿no? de la Sí, fuerza. por supuesto. Y adicionalmente tenemos a los grupos paramilitares, que hay que decirle grupos paramilitares armados terroristas. Reparto del presidente Maduro de armamento a civiles. Que hizo reparto de armamentos a civiles, que operan, que son el Tupamaro, el Grupo La Piedrita, entre otros, los círculos bolivarianos, que operan libremente en todo el país, que se están metiendo a los edificios de la gente, a saquear, a quemar edificios. Ayer veía hasta una mascota, le hirieron. Entonces le dispararon. Entonces tú dices, ¿pero qué estamos viviendo? ¿Cómo lo controlamos? ¿Qué hacemos? Y por eso es nuestro llamado a la comunidad internacional a que nos apoye. Una pregunta final, Paulina, estamos con Paulina Fachín, que es activista venezolana. A veces cuando vemos en las imágenes las tiendas, los centros comerciales, vemos todo vacío, no hay papel, no hay nada. Muchos dicen, claro, pues son las imágenes de la derecha, ¿no? Son las imágenes de que quieren acabar con la democracia venezolana, que yo he dicho 20 veces que para mí no existe en Venezuela. Son las imágenes que vienen de los yanquis americanos y los que apoyan a los yanquis, porque en realidad lo que pasa es que los empresarios, para acabar con Maduro, no están produciendo lo que tendrían que producir. ¿Por dónde va la cosa? Lo que pasa es que a más de media Venezuela la expropiaron entre Chávez y Maduro, y por supuesto el aparato productivo del país es prácticamente cero. No solamente todo lo que significaba el campo industrial, empresarial, sino también los campos agrícolas fueron expropiados. Y no solamente expropiados, sino quemados, y no fueron resembrados. Entonces, ¿por qué hicieron eso? Era dispararse ellos mismos. Paulina, más allá que no quieras que lo tenga, porque por último lo expropias, pero lo continúas. O sea, lo expropiaron y lo quemaron. Lo expropiaron y lo quemaron, y así ha sucedido con la empresa privada también. La última cierre y expropiación que tuvimos fue General Motors, que lo tuvimos hace la semana pasada, el mes pasado, algo así, que le dice Nicolás Maduro. Entonces, claro, no hay inversión de ningún tipo. La industria está parada. Entonces los pocos alimentos que se obtienen en Venezuela los está dando o los está produciendo Empresas Polar, que es una empresa tradicional en Venezuela con más de 50 años, que ya ha sido expropiada en algunas zonas o en algunas áreas. Ellos son los que producen la harina para hacer las arepas, producen pasta, producen arroz. Ellos no se deben abastar para todo Venezuela. Y ese es el problema, que no hay abastecimiento porque no tienen la capacidad para abastecer a toda Venezuela. Entonces, esa es la grave crisis y el hambre que tiene la población venezolana. O sea, mi gente, mi país es el primer país en reservas de petróleo, y la gente se alimenta de la basura. O sea, tenemos gente que está falleciendo de desnutrición. El promedio del venezolano ha perdido entre 15 y 20 kilos. Entonces, si tú, José... Pero es un cuento de terror. Es un cuento de terror. Entonces, tú ves gente de la clase media que tiene 20 kilos menos. Entonces, si la gente de la clase media tiene 20 kilos menos, la gente más humilde... está muriendo. Murió. Entonces es muy triste, y te lo digo con toda y se me pone la piel de gallina y muy doloroso ver a mí me duele muchísimo, sobre todo ver a los niños, las imágenes de los niños desnutridos, las imágenes de los niños muriendo por falta de alimentos
Es terrible. Y entonces cuando tú dices, bueno, pero tanto dinero que Venezuela fue la gran promesa, con tantas reservas de petróleo, y tenemos que vivir esto, no es justo. No es justo. Venezuela debería ser un país poderoso. Debería serlo, yo siempre digo, porque ha sido una tierra bendita. Tiene petróleo, tiene gas, tiene oro, tiene energía, tiene agua, tiene una posición estratégica maravillosa, tiene un clima espectacular. En Venezuela yo siempre digo, uno se le cae una semilla y nace un árbol de mangos, de una planta de maíz. O sea, de verdad que es una tierra muy bondadosa, es una tierra sumamente bondadosa, y que te digo con toda la responsabilidad del mundo también, que no mueren más personas por eso, porque es una tierra muy bondadosa. Tú caminas por Caracas, te estoy hablando de la ciudad, y hay tantos árboles de mango que es difícil que la gente muera de hambre por tantos árboles de mango que producen todo el año. Pero es que es increíble, la gente está sobreviviendo por los mangos, por los plátanos, porque se consiguió una papaya o un árbol. O sea, en Caracas la gente se está comiendo las palomitas, las que aquí son una peste, allá se las están comiendo, porque no hay que comer, la gente está desesperada. Tan trágica es el tema. Es excesivamente trágica, y lo más triste, José, es que no estamos hablando ni de Afganistán ni de Sierra Leona, que uno ve los reportajes y dice, Dios mío, esta gente pobre. No. Es a 3 horas y media en avión desde el Perú. Para llegar a ser como los países africanos. No, es que eso es lo que pasa. Hemos perdido la institucionalidad, hemos perdido la falta de moral, de valores, y es lo que nosotros queremos y estamos apostando a restituir: la democracia, la libertad, el respeto, la educación. Necesitamos que los niños vayan al colegio, que se eduquen nuestros jóvenes, que puedan ir a las universidades, que la gente pueda trabajar, que pueda prepararse, que seamos ese país de progreso que estoy segura que no solamente los venezolanos queremos, sino nuestros hermanos en la región también quieren. Paulina, muchas gracias por estar en el programa, muy amable. Muchísimas gracias. Esta historia que a veces la gente siente lejana, ¿no? Y yo he escuchado a muchas personas, desde mi modesto punto de vista, egoístas, en decir, oye, que los venezolanos resuelvan sus problemas, los peruanos resolvemos los nuestros. No es así. Somos seres humanos, todos. Y el día que comencemos a pensar de esa manera irracional y decir, oye, tú resuelve tus problemas, que yo resuelvo los míos, estamos muertos como sociedad y como humanidad y como especie. Estamos muertos todos. No podemos decir que se muera el del costado y yo sobrevivo. Esa no es la forma de ver la humanidad, la verdad. Estamos todos muertos y seguimos pensando así. Paulina, gracias, y yo no sé qué decirte, la verdad, porque yo no le veo la luz al final del túnel, pero ojalá que exista esa luz y que empecemos a verla, y ojalá que se dé soluciones y que Venezuela deje de morir de hambre y que el petróleo le sirva para levantar a Venezuela otra vez y que tengan un buen presidente y que se restituya democracia en Venezuela. Ojalá que no demoremos mucho en estar celebrando ese tema. Nosotros estamos seguros que lo vamos a lograr. El pueblo de Venezuela es un pueblo fuerte, un pueblo con coraje y con mucha fe y con mucha esperanza, y les garantizo que vamos a salir de esta y que vamos a lograr esa Venezuela de progreso libre que todos queremos. Dios te escuche, Paulina. Muchas gracias nuevamente, muy amable. 7:31, Paulina Fachín, activista venezolana, ha estado con nosotros. Tengo que irme al corte rapidito y regreso con sus llamadas. No se muevan, que esto es Radio Exitosa. Ya venimos.